espiritual. Este año las vamos a dedicar a nuestro jubileo de la esperanza que nos ha convocado nuestro querido Papa Francisco. En nombre de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, agradezco su presencia. Agradezco también a nuestras instituciones amigas que nos han ayudado a difundir este encuentro gratuito, que lo hacemos con mucho cariño, a la Arquidiócesis de la Santísima Concepción, a la Pastoral UCSC, a la Diócesis de Chillán, la Diócesis de Los Ángeles, otras diócesis amigas, la Conferencia Episcopal de Chile. Y quiero saludar especialmente a todos ustedes que un año más nos dan su confianza para participar en este ciclo de charlas espirituales. Saludo cordial a todos quienes se conectan de cualquier punto de Chile, pero también de nuestros países hermanos de América Latina. En esta primera diapositiva, mientras se están conectando más personas, pueden, quienes quieren y así lo desean, escanear con su teléfono el código QR que ahí aparece y conocer un poco más acerca de todos los programas que con cariño hemos preparado y que usted puede participar de ellos. Algunos son gratuitos, pero todos están al alcance de todos. Y como es nuestro lema, cualquier persona puede ingresar a ellos. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, donde permanentemente estamos subiendo información que pueda servir de su interés. Así que con este saludo cordial y fraternal a cada uno de ustedes, vamos a comenzar con este primer encuentro de nuestro ciclo de charlas de contenido espiritual. Generalmente son 5, esta es la primera y está este año dedicado a charlas que nos ayuden a vivir el jubileo, el año jubilar que nos ha convocado el Papa Francisco en este 2025, dedicado al jubileo de la esperanza. El Papa Francisco nos ha convocado a vivir este año especial, un año jubilar con el lema Peregrinos de la Esperanza. Y él lo hizo el año pasado, ya desde el mes de mayo, a través de un documento que se llama Bula, en la que él nos invita a todos los cristianos, especialmente a los católicos, pero no solamente, ¿verdad?, a vivir este año dedicado a la esperanza, como digo, bajo el lema Peregrinos de Esperanza. Y la bula, que es la que vamos a comentar en el día de hoy, porque es nuestro primer encuentro, en los demás iremos profundizando distintos aspectos que nos ayuden a conmemorar, a celebrar y a participar con provecho espiritual de este año jubilar. Y la bula, este documento con el que el Papa Francisco nos invita al jubileo, él lo tituló La esperanza no defrauda o La esperanza no falla. Y está tomada de la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 5. Él, desde el comienzo, en este documento, nos dice que el jubileo pueda ser para todos un momento de encuentro vivo y personal con el Señor Jesús, quien es la puerta de la salvación. Y por eso ahí tienen ustedes una foto de él abriendo la puerta santa, como un signo que nos convoca a todos a cruzar el umbral de la puerta que es Jesucristo, para desde él, con él, enraizados en él, celebrar este año dedicado a la esperanza. Antes de ir al contenido de esta convocatoria que el Papa Francisco nos ha hecho en su bula La esperanza no defrauda, es bueno que digamos algunas cuestiones generales que nos puedan ya ir introduciendo en el sentido que tiene este jubileo. ¿Qué es un jubileo? Dicho de manera sencilla, el jubileo es un acontecimiento especial dentro de la Iglesia Católica que convoca a celebrar
a vivir y acoger un tiempo de gracia, un tiempo de perdón y renovación espiritual. Un año santo, también lo llamamos, que ordinariamente se celebra cada 25 años. El Papa Francisco, sí, el 2015 nos convocó a vivir antes un jubileo extraordinario dedicado a la misericordia, pero el ordinario es cada 25 años. El anterior lo había convocado Juan Pablo II, San Juan Pablo II, con motivo del jubileo, hace 25 años, de tal manera que cada generación de cristianos pueda vivir un tiempo de gracia, un año santo especial. Su origen, el origen de los jubileos, se encuentra en la tradición bíblica, específicamente mencionado en el libro del Levítico, donde en esta tradición bíblica se convoca a un año jubilar, un año donde se proclama la liberación, la restauración, la misericordia. Y por eso un año jubilar ofrece a todos los fieles, a las discípulas y a los discípulos de Jesús, la oportunidad de recibir indulgencias, de reconciliarse con Dios y de renovar su compromiso de fe. Con todo lo que hemos vivido en los últimos años, sin duda este jubileo, como nos quiere invitar el Papa Francisco, debe ser un año muy especial después de tantos desafíos que nos ha tocado vivir como generación, ¿verdad? Como humanidad. Por lo tanto, un jubileo, desde el punto de vista espiritual, es un llamamiento a renovar nuestra fe y esperanza en la vida plena que nos ofrece Jesucristo. ¿Para qué celebrar entonces un jubileo? Porque la fe nos abre a nuevos horizontes en la vida, nos permite ser conscientes de que estamos llamados a vivir de otra manera, a la manera de Jesucristo. Y por eso también con nuestro Señor Jesucristo, a ser cada día más conscientes de poder experienciar, experimentar la misericordia de Dios. ¿Cuánta falta nos hace renovar en nuestra experiencia cristiana la misericordia de Dios? Recordar siempre, hacer pasar por el corazón, por nuestras entrañas, ir metiendo en nuestra cotidianeidad la certeza absoluta de que Dios nos ama, que nos acoge siempre y que con el Espíritu Santo nos sostiene en el camino de nuestra vida. También el jubileo es un tiempo importante para reforzar el sentido de la comunidad y de la fraternidad. No tenemos esperanza en solitario. Esta esperanza y esta fe que tenemos la compartimos con millones de personas en esta generación, pero nos han antecedido millones y millones de personas a lo largo de los siglos. Y con todos ellos y con los santos tenemos la comunión de los santos que nos permite entender que jamás, jamás estamos solos. Pertenecemos a la familia de Dios, a la comunidad cristiana. Pero eso sí, estamos llamados, por lo tanto, a ejercer la fraternidad, y no solo entre nosotros, sino con toda la humanidad. Por lo tanto, el jubileo también es para renovar nuestro compromiso de fe y la acción en el mundo, una acción que se basa en el amor, en la caridad. ¿Cómo celebrar? Estamos viendo algunas cuestiones generales. En primer lugar, lo importante es renovar nuestra fe. Se trata de una cuestión espiritual ante todo, pero una espiritualidad que transforma la vida y que transforma la realidad desde Dios, desde los valores del reino de Dios que nos ha mostrado Jesucristo en su Evangelio. Y para ello, puesto que es ante todo una cuestión espiritual, es tremendamente importante participar del jubileo haciendo oración, revitalizar nuestro vínculo, nuestra relación con el Señor, participar
del culto y de las celebraciones cristianas, principalmente de la Eucaristía. Y por supuesto, con mayor frecuencia que de costumbre, acudir a la palabra de Dios para alimentar nuestro espíritu y nuestra fe. En segundo lugar, como les decía, es tremendamente importante, si Dios nos ama primero y nos acoge con su misericordia, y eso también es lo que celebramos, pues ejercer nosotros también la misericordia. No solo recibir el perdón, sino renovando, implorando al Señor que nos enseñe a perdonar, que nos enseñe a ser servidores y servidoras de los demás. También el jubileo en las cuestiones generales nos invita a realizar algunos signos concretos, como por ejemplo las peregrinaciones, visitando distintos lugares santos, cruzando las puertas santas que en cada diócesis se han establecido para ello. Y ustedes pueden preguntar, porque son de distintas partes de América Latina y de Chile, ¿cuáles son los templos jubilares de nuestras diócesis, de nuestras arquidiócesis, para poder acudir a ellos, peregrinar y buscar la indulgencia plenaria que nos ayuda a purificarnos y a reconciliarnos con Dios? Estas son algunas cuestiones generales, pero como les había dicho, esta primera conferencia de este ciclo que vamos a hacer dedicada al jubileo, pues no podía partir de otra manera sino escudriñando la bula con la que el Papa Francisco nos ha invitado a celebrar este año jubilar. Una bula que ustedes mismos los pueden leer, la pueden encontrar en internet y que se llama La esperanza no defrauda. Bueno, en ese sentido, el Papa Francisco divide este documento que se llama bula en varias partes. Vamos a comenzar con el primer punto. Lo primero es que la palabra de Dios es la que nos va a guiar y nos va a alimentar. Y allí encontramos siempre una palabra de esperanza. Una palabra de esperanza que nos permite renovar nuestra experiencia cristiana de estar plantados en Jesús, que es la roca fértil de donde también brota el agua viva. Recordar que estamos como cristianos desde el bautismo plantados, enraizados en Jesús y desde Él en el Espíritu Santo que acompaña el camino de nuestra vida. Por eso, plantados en Jesús y el Espíritu Santo, podemos renovar nuestra fe y este año sobre todo, renovar nuestra esperanza, confortados por la palabra de Dios y bajo la certeza que Jesús cumple sus promesas, que Dios cumple sus promesas. Una imagen que usa el Papa es que recordemos en este año que nuestra esperanza es cultivada por el amor de Dios. ¿De dónde brota nuestra esperanza? Del amor de Dios por nosotros, que nos cultiva, que nos ama primero, que siempre está allí ofrecido. Por eso el Papa nos invita este año a vivir en esperanza más que nunca y acompañado de la esperanza una virtud cristiana tan importante en estos días como veremos, la paciencia. Saber esperar en la fe, saber esperar enraizados en Jesús y el Espíritu Santo, porque Dios cumple sus promesas. Y el Papa siempre nos recuerda creerle a Jesús. Hay que creerle a Jesús. Hay que siempre volver a sus palabras, siempre volver a los evangelios. Entonces, la primera invitación es acudir a la palabra de nuestro Señor, sobre todo en los santos evangelios, que nos va renovando, que nos va cultivando, que nos va sosteniendo en la esperanza. Hay dos textos bíblicos muy importantes que aparecen en esta bula del Papa Francisco en la que nos convoca a este año de jubilar, y ambas nos ayudan a comprender
el fundamento bíblico profundo de lo que este año celebramos como año de la esperanza. Les invito entonces a escuchar dos versículos o tres versículos muy breves. El primero en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, en el versículo 9, donde se nos dice de una manera muy potente y donde por él somos como inmediatamente llamados a la esperanza. Dice así, Juan 10, versículo 9. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Si entramos por la puerta que es Cristo, estaremos a salvo. Es decir, tendremos la vida plena, el sentido de vida que estamos buscando. Por eso, uno de los símbolos más importantes del jubileo es la puerta santa que se abre y las puertas santas que estamos llamados a cruzar, simbólicamente, pero ese símbolo representa a nuestra fe que nos permite acoger a Cristo. Y en Cristo entramos por Él como una puerta a vivir la vida que Dios nos quiere dar. Vamos también a la carta a los Romanos, en el capítulo 5, en el versículo del 1 al 2 y el versículo 5, que también nos ayuda a fundamentar este año jubilar en que estamos llamados a renovar nuestra esperanza. Dice así, Romanos 5, versículos 1 al 2 y 5. Habiendo pues recibido de la fe la justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia, a la gracia de la justificación, en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y dice el versículo 5, y la esperanza no falla, no defrauda. De ahí saca el Papa Francisco el título y el lema de esta bula. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por lo tanto, queridos hermanos, hermanas, la esperanza que tenemos como cristianos no nace de una idea, no nace de un momento en que en algo nos fue bien, no nace de un cálculo, sino que nace de la experiencia del encuentro con el amor primero y fundante de Dios. Se nace del encuentro por Jesucristo, por quien, como por una puerta, accedemos a los bienes de la vida plena que Dios nos regaló. Ahí está el fundamento de nuestra esperanza. Y eso es lo que estamos llamados este año a renovar y a revivir. Y eso es lo que una y otra vez el Papa Francisco nos dice en esta bula que estamos hoy día revisando, con la cual él convocó al jubileo. Es ese amor primero de Dios por nosotros el que nos mueve y por el cual podemos caminar en esta vida, en el camino de la vida, en el que cada uno tenga, sostenidos por Él, sostenido por el amor primero de Dios Padre, sostenidos por Jesucristo que se entregó por nosotros, sostenidos por el Espíritu Santo que permanentemente nos impulsa hacia Dios. Ese amor primero que nos mueve, ese encuentro con Cristo en el que estamos enraizados, es también el que movió a los apóstoles, por ejemplo, a Pedro y Pablo. Sabemos que no tuvieron una vida fácil, pero no obstante ellos, firmes en Cristo, creyendo en sus promesas, siempre esperaron porque siempre sabían que Él cumplía sus promesas. Así también nosotros. A eso estamos llamados. Ese amor se hizo, como sabemos, concreto
no idea, sino concreto, en el amor de Cristo que se ofreció y se entregó por nosotros, que se entregó por nosotros en la cruz, como una entrega amorosa, como una entrega por amor. En esa certeza es que nosotros vivimos. En esa entrega de Cristo por nosotros en la cruz, también nosotros fuimos reconciliados, revinculados con Dios, ese vínculo que se había perdido por el pecado. Aun cuando nosotros seamos pecadores, por Cristo, por su amor, por su sangre, hemos sido rociados y podemos ahora también nosotros ser llamados amigos de Dios, reconciliados con Él, parte de su familia. Estamos llamados a cruzar la puerta y gozar de los bienes de la vida plena que Dios tiene para nosotros. Es, por lo tanto, un año importante para renovar nuestro bautismo, para renovar nuestra vida de discípulos y discípulas. Pero esa cadena de entrega no solamente tiene su fundamento en el amor de Cristo que se entregó por nosotros, sino que Él también ha derramado en nosotros el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es el que mueve nuestra esperanza. No se basa en nuestras fuerzas solamente. Tampoco se basa solamente en nuestro estado de ánimo, sino que en una fuerza espiritual poderosa, pero a la cual debemos acudir con confianza, con fe, con perseverancia. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos da arresía, un concepto bíblico que nos habla de algo así como nos da valentía, valentía para vivir la vida. Una vida que, como sabemos, puede estar llena de obstáculos, que solo Dios conoce por lo que pasamos, pero enraizados en la palabra de Cristo y sus promesas, en la acción del Espíritu Santo, se nos dona esa parresía, esa valentía para vivir lo que venga con esperanza. Por eso, la esperanza cristiana no se trata de un medicamento que como que nos dopa para soportar el mundo y la vida, no, sino que a asumir la vida con realismo, pero desde dentro como que brota un agua viva, una fuerza, una parresía, la virtud cristiana. Por eso también es un año para renovar la virtud, no solo de la esperanza, sino la virtud de la perseverancia, de la perseverancia, de la paciencia, como también decíamos. La misma carta a los Romanos, en el capítulo 15, en el versículo 5, nos habla de el Dios de la constancia y el consuelo. En Él nosotros podemos vivir esa perseverancia, esa constancia, como en Él encontramos ese consuelo. Y esa constancia y ese consuelo que brotan de la virtud de la esperanza, que a su vez brota de la fe vivida en Cristo, es la que nos permite vivir la existencia como existencia cristiana. Hacer el camino de nuestra vida no solamente como una biografía así nomás, sino como peregrinos de la esperanza, que es el lema de nuestro jubileo. Caminamos en este mundo, pero no solamente porque tenemos la vida, sino porque en Cristo y el Espíritu estamos llamados a una vida desde Dios, a una vida cristiana que nos permite entender la vida tuya y mía con cada uno de sus avatares como una peregrinación. Caminamos desde el encuentro y la raíz de Cristo, pero sabemos que en el camino también está Cristo y el Espíritu. Él es el camino, la verdad y la vida, pero también sabemos que al final no está la nada ni la desesperación,
sino también Él. La vida del peregrino es una vida de encuentro, es una vida de vínculo y de relación. Caminamos con Cristo, en Él enraizados y movidos por el Espíritu. Esa conciencia de la vida cristiana, este año tematizada como vida de esperanza, peregrinos de la esperanza, en la que estamos llamados a vivir, ya que a la que nos convoca el Papa Francisco en la bula que estamos analizando en este primer encuentro de hoy. Este es el punto dedicado a una palabra de esperanza, pero también el Papa Francisco ahonda en lo que él llama en un segundo punto un camino de esperanza. Claro, porque la vida cristiana, el discipulado, no se trata de un momento álgido en la vida en que uno, ay, me encontré con el Señor, porque sabemos que después tenemos que desplegarnos en nuestro día a día, en las distintas etapas de nuestra vida. Y por lo tanto, este año también es un año de tomar conciencia en la virtud de la esperanza de que la vida es un camino de esperanza, porque nuestra relación con Jesús la desplegamos en el camino de la vida. No es cuestión de un momento. Se trata de un camino concreto en las distintas etapas de la vida. Por eso cada uno de nosotros podríamos decir, así como la Sagrada Escritura nos habla de una historia de la salvación, cada uno de nosotros podría contar su propia historia de la salvación, cómo ha sido y cómo está siendo su peregrinar en esta vida desde su relación con Jesús. Ahora, este año el Papa Francisco también nos recuerda que como en todo camino cristiano, el camino requiere momentos especiales porque somos seres humanos y por lo tanto es importante reservar y tener momentos especiales que nos hagan tomar conciencia de lo que somos, de lo que se nos ha dado y de lo que estamos llamados a vivir. Entonces, en este camino nos recuerda el Papa Francisco en su bula La esperanza no defrauda, que hay que alimentar y robustecer la esperanza. Claro, porque podemos tener un día malo, como el ánimo, ¿no? No todos los días amanecemos iguales, pero justamente estamos llamados a vivir la virtud de la esperanza, como algo que permanece aún en sus altos y bajos. Y la esperanza hay que alimentarla, hay que robustecerla. No es un acto mágico. Por lo tanto, ¿dónde y cómo? Pues la receta, fíjese usted, que más o menos la sabemos, pero a ver si este año por fin, no como cuando decimos, ay, me encantaría cocinar algo, tengo la receta y nunca lo hacemos. A ver si este año nos ponemos a cocinar. ¿Y cómo sería cocinarla? Pues a ver si este año robustecemos y alimentamos la esperanza realmente orando más, realmente ejercitando el vínculo del encuentro con Jesús, hablando con Él. Y, por supuesto, alimentándonos por medio de la meditación, de la oración, de la palabra de Dios. Ponernos, por ejemplo, la meta de leer los evangelios, un versículo tras otro versículo, para ir alimentando nuestro sentido del vínculo con Dios, nuestro sentido espiritual de encuentro con el Señor. También Francisco nos recuerda que en la tradición cristiana, en los años jubilares, son tremendamente importantes la peregrinación. Las peregrinaciones no solamente como un salir a andar a lo loco, porque no es un trekking, no, sino que se trata realmente de que en ese peregrinar estamos recordando una verdad de nuestra existencia. En esta vida somos peregrinos y por lo tanto ese peregrinar es desde y en la relación con Jesús. Y en ese peregrinar con Cristo y el peregrinar de la vida como un acto también especial, como un momento especial, nos recuerda también que no caminamos sin rumbo, sino que peregrinamos a un lugar, peregrinamos con otros y al encuentro del Señor Jesús en comunidad, así como nuestra vida. No estamos arrojados en este mundo, arrégleselas, sino que tiene un sentido que estemos aquí, un sentido que desde Cristo
aunque a veces no lo tengamos tan claro, lo tiene. Y este es un año importante entonces para renovar el sentido de nuestra vida, de nuestra vocación. Pero en primer lugar, la fundamental. En esta vida estamos para vivir desde Él y para encontrarnos con Él. Y al final de este camino no nos espera la nada, la oscuridad ni el vacío, sino que nos espera esperanza, un encuentro también con Él más profundo. En tercer lugar, en el camino de la vida, pues nosotros sabemos que no siempre hacemos lo que queremos, que a veces tenemos muy buenas intenciones y que ciertamente amamos al Señor. Pero bueno, somos frágiles, caemos. Pero como Él nos amó primero, es un año especial para recordarnos que a pesar de que somos pecadores, Él siempre con su gracia nos perdona, nos reconcilia, siempre está ahí. Por lo tanto, el año jubilar es un año de gracia para experimentar la gratuidad, de ahí viene gracia, la gratuidad del amor primero de Dios, que nos ama gratis, pero que la reconciliación y el perdón es como el momento en que uno acoge eso que Él nos da. Por eso también la penitencia, por eso también el sacramento de la reconciliación. Es un año importante para renovarlo en nuestra vida, para acoger ese perdón y esa reconciliación gratuita que se basa en el amor primero de Dios. Y bueno, un año jubilar es un año que nos recuerda que el amor de Dios que nos ama se ha hecho fundante y patente en la encarnación de su Hijo, en su entrega por nosotros en la cruz, que se ha hecho cercano, que ha vivido las etapas de la vida, que se ha hecho uno de nosotros, que ha entrado en la historia para darnos la mano, para llevarnos y acompañarnos. Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso un año jubilar se celebra en el tiempo, porque Él se hizo tiempo, se encarnó de María la Virgen en un tiempo determinado y dio su vida por nosotros en un tiempo determinado y resucitó al tercer día y sigue con nosotros. Es decir, es un año para celebrar también, para celebrar la redención, para celebrar la liberación de todo lo que no nos deja o nos impide abrazar el amor de Dios y pasar la puerta donde encontraremos las buenas aguas, los buenos pastos para saciar nuestra hambre y nuestra sed. Y por eso la Eucaristía, un año para renovar nuestra asiduidad a la Eucaristía, nuestro amor a la Eucaristía. Una Eucaristía que nos recuerda y nos actualiza siempre esa redención, ese amor siempre permanente de Cristo, que se transforma para nosotros en alimento del camino de nuestra vida. Y en un tercer punto de la bula del Papa Francisco, en la que nos convoca al año jubilar, habla de, es un año donde es importante que también ejercitemos nuestro espíritu, diríamos así, afinando nuestros ojos, afinando nuestros sentidos. Un año donde podamos centrarnos más que en lo malo, en los signos de esperanza. Un año en que ejercitemos el ver la realidad con sentido de fe, con los ojos de Jesús. Y nos invita el Papa Francisco a hacer cosas concretas como, por ejemplo, poder centrar y cada uno preguntarse, ¿qué signos de esperanza vemos en medio de la vida que nos rodea? Somos buenos para centrarnos en lo malo. Ocurren cosas malas. Pero este año es un año en que nos invita a Él a ver la realidad con los ojos de Jesús y fijarnos en los signos de esperanza. Pero además de eso, en recordar que usted y yo, desde nuestra fragilidad, también estamos llamados a ser signos de esperanza para los demás. ¿Cómo usted y cómo yo podríamos este año, como digo, desde nuestra fragilidad, eh,
transformarnos con la gracia del Señor, con su amor, con su perdón, con su palabra, en signos de esperanza para otros. Poner atención a todo lo bueno que hay y no caer en la tentación de que somos superados por el mal y por la violencia. Y Francisco, en un tiempo en que, bueno, no sé si hubo un tiempo en que no fue así, siempre uno dice tantas guerras, desgraciadamente siempre nos acompañan, pero la esperanza cristiana está llamada a no conformarse con eso. Y por eso Francisco nos llama a tener que la esperanza cristiana nos haga también a nosotros agentes de paz. Y llama también a los gobernantes del mundo, a los que tienen poder, a hacer lo posible por alcanzar la paz. Pero claro, a lo mejor a usted y a mí eso nos queda como grande, ¿no? Pero, ¿y si nos preguntamos cómo yo en mi casa, cómo yo en mi familia, cómo yo en mis distintas relaciones puedo ser un agente de paz? Y Francisco nos recuerda lo que dice la bienaventuranza de Mateo en el versículo 9, capítulo 5. Los que trabajan por la paz serán llamados hijos de Dios. Usted y yo somos hijos e hijas de Dios por la fe y el bautismo. ¿Cómo andamos de ser agentes de paz? Los que trabajan por la paz serán llamados hijos de Dios. Qué bonito que al final de nuestros días, en la Eucaristía de nuestras exequias, alguien pudiera decir de nosotros: fue un verdadero hijo de Dios porque trabajó por la paz de su familia, por la paz en el trabajo, por la paz donde había conflicto. Esa persona, por su fe en Cristo Jesús, que es el príncipe de la paz, fue un agente de paz. En segundo lugar, el Papa Francisco nos dice, bueno, es verdad que hoy hay hartas eh, cosas que pasan que nos desaniman, ¿no? Y que incluso dice, algunos jóvenes se plantean por lo mismo ni siquiera tener hijos, eh, o, o están como desesperanzados del futuro porque hay tanto que pasa, pero él dice, este año como cristianos y sabiendo en quién hemos puesto nuestra confianza, porque la esperanza no defrauda, es un buen año para renovar el sentido de la vida, para tener una visión de la vida con entusiasmo, un entusiasmo que incluso nos lleve a renovar nuestra confianza y por lo tanto superar los temores al futuro, incluso querer transmitir la vida y tener apertura a la vida en medio de una sociedad con tantos también signos de muerte, pero este año llamado a fijarnos en los signos de vida y hacer nosotros signos también de vida y de esperanza. Y por eso, como decía, es un momento también en que si uno se encuentra muy agotado, muy cansado, pero mejor, muy cargado, cargado negativamente, incluso por uno mismo, desilusionado de sí, que como que se hace propósitos y quiere y no puede, como decía San Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, recordar que en Cristo, por su gracia y por el Espíritu, podemos superar ese desaliento justamente con la virtud de la esperanza y que siempre podemos volver a empezar. Y por eso también es un año para acudir al perdón de Dios, a la misericordia de Dios, a la clemencia de Dios, a la cercanía de Dios. Pero también es un año quizá para ir sanando y perdonar, para ser también misericordiosos, para ser más clementes, para ser más cercanos. Y por lo tanto, de ese modo, ir contribuyendo a una sociedad más inclusiva, más acogedora, más hospitalaria, donde no solo como cristianos, sino uniéndonos a otros que también tienen esperanza de distinto tipo. A lo mejor no es una esperanza que se enraiza en Cristo, pero así como el profeta nos dijo, no hay que apagar la mecha que humea, hay que pensar en que hay tanta gente que lucha, que busca, que también tiene esperanza. Y por lo tanto, una alianza social para la esperanza, dice Francisco. Unirse a otro a otros por causas justas. Y por ejemplo, él nos dice, no olviden que cuando en el Evangelio, pero también en el Antiguo Testamento, se habla del año de gracia del Señor, es un año, ¿verdad?, especial
para tener cercanía hacia los presos, hacia los migrantes, hacia los jóvenes, hacia los ancianos, enfermos, más pobres, a tantos y tantas que cargan con cargas pesadas. Es un año de gracia, un año desde la fuerza sanadora, clemente y misericordiosa de Dios. Y por eso, Francisco, desde esta convicción y desde esta esperanza que no defrauda, enraizados en Cristo, puerta de la salvación, es que Él hace llamados de esperanza. Y nos recuerda, como decía antes también, que no somos ni estamos solos, que podemos mirar como Él mira en primer lugar, desde Él, pero también darnos cuenta que somos parte de una comunidad, que somos parte de una sociedad y que somos parte de un mundo, de un planeta, y que en este mundo y en esta existencia con otros, desde Cristo en nosotros y unidos a los demás por causas justas, podemos tener una voz profética, una voz desde el amor que permita, por ejemplo, cuidar de mejor manera nuestra casa común, para dar esperanza al futuro, compartir las riquezas, trabajar por la justicia, por la solidaridad entre todos y entre todas las naciones, llamados también como cristianos a ver si en este año podemos todavía dar pasos mayores a no ser causa de escándalo por la división cristiana y por lo tanto ser capaces entre cristianos que tenemos confesiones o denominaciones diferentes, buscar aquello que nos une y celebrar juntos nuestra esperanza. Y en eso el Papa Francisco recuerda que este año 2025 se cumplen 1700 años del Concilio de Nicea. Ese concilio fue muy importante porque en ese concilio los cristianos pudieron encontrar algunos conceptos convergentes que les permitía juntos, en medio de sus diferencias culturales y de sus énfasis, profesar, proclamar, expresar una misma fe. Y es el credo que básicamente el que usted ora con otras cosas un poquito más con mayor detalle que oramos en la Eucaristía. Entonces, este año es un año especial desde el punto de vista de los cristianos y de la unidad cristiana. Son los 1700 años del Concilio de Nicea, pero también es un año donde la Pascua cae en la misma fecha los cristianos católicos occidentales y los cristianos ortodoxos. Por lo tanto, es un año donde hay muchas posibilidades de hacer juntos celebraciones y signos que nos recuerden la unión, la comunión y la esperanza. Y Francisco también nos recuerda que como estamos en un proceso de mayor conciencia de la sinodalidad de la Iglesia, es un año también para desde la esperanza recordar que somos juntos peregrinos de esperanza y por lo tanto tenemos la corresponsabilidad de la fe en medio de nuestras comunidades cristianas y por lo tanto recordar que nuestra fe es también una fe común, como comunidad, y que estamos llamados a caminar juntos, sinodalmente, bajo el signo y bajo la luz de la esperanza. Una esperanza, por lo tanto, nos llama el Papa a recordar que se trata de una esperanza compartida con otros, que es posible y necesario vivirla desde el ejercicio de la fraternidad, del amor fraterno, pero también que se traduzca en acciones concretas que den esperanza, en ser signos de esperanza sobre aquello, sobre todo hacia aquellas personas, situaciones que están hoy día, por así decirlo, sin esperanza, desesperanzados. También el Papa Francisco una y otra vez nos recuerda no olvidar que entonces estamos por la fe, por Jesucristo, puerta de salvación, anclados en la esperanza. Y por lo tanto es un año para reavivar nuestra fe, reavivar aquello que creemos. ¿Cuántos de nosotros, si estamos aquí, somos personas que nos interesa la formación? Pero quizás cuántas personas que conocemos que son cristianas todavía es necesario que puedan revitalizar su fe, por supuesto, como hemos dicho, orando,
yendo a la palabra de Dios, pero también formándose, formándose. Entonces, es un año donde estamos llamados a anclarnos en la esperanza cristiana de la salvación, a alegrarnos en las esperanzas, a ser pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración, como decíamos, leyendo la carta también a los Romanos, el capítulo 12, versículo 12, sabiendo que siempre sobreabunda la esperanza cuando uno se acerca a Cristo. Siempre. Y entonces el Papa dice, en este año concretamente sería bueno que la esperanza no solamente fuera algo que uno como que lo lleva adentro, sino que la esperanza también ilumina, hacer signos de esperanza. Y entonces él dice, por ejemplo, podría ser un buen año para que los cristianos sonriéramos más. Como dicen, nadie es tan pobre que no tenga una sonrisa. A mí el primero que me cuesta porque me saco yo mismo de quicio y entonces me cuesta, pero quizá un buen propósito es, a ver, no es la risa del tonto, sino que es la sonrisa de sabernos amados, acogidos por el Señor, por el bálsamo suave, la suave brisa del Espíritu, que nos llena de esperanza desde nuestra realidad. Entonces también dice el Papa, bueno, es un año para pasar del discurso de la fraternidad a la acción, cómo ser más fraternos allí donde cada uno está, cómo ser más acogedores, cómo ser signos de esperanza, y eso dice, así como Cristo a uno lo atrae, pues quizá nosotros, si somos signos de esperanza, también Dios se valga de nosotros para atraer a otros hacia Él, que es la puerta de la salvación. Siempre recordar que el fundamento de nuestra esperanza no es otra cosa que lo que Jesús ha hecho por nosotros. Una y otra vez acudir allí. Lo que Jesús ha hecho por nosotros, ese amor primero de Dios concretizado en la entrega de Cristo por nosotros, esa es la raíz de nuestra esperanza. Y la esperanza cristiana es algo que permite que el encuentro con Cristo lo vivamos siempre como un presente, como un hoy. Estoy en Cristo porque Él se me ofrece, porque Él está ahí. Pero eso también, este hoy del encuentro con Él, me abre a un mañana, me abre a un futuro, que Él va a estar ahí también, que mañana va a estar como está hoy. Y por lo tanto, si eso lo llevo hasta el final, aparece en el horizonte el concepto de la eternidad. Desde nuestra historia, desde nuestra situación, desde el hoy, nosotros en Cristo estamos abiertos a la eternidad. Por eso creo en la vida eterna. Creo que la plenitud de la vida, que es la salvación que nos trae Cristo, eso va a ser con Él más allá de mi muerte. Lo que hoy empieza con Él se prolonga desde su amor, que no defrauda, para siempre. Por lo tanto, creo en la vida eterna, creo en la plenitud. Pero ese creer en la vida eterna del cristiano y que profesamos en nuestra fe no nos enajena del hoy, no nos enajena de la situación. No, sino que nos compromete con la dignidad humana, porque Cristo se ha hecho hombre y por lo tanto la dignidad humana es inalienable y por lo tanto también somos llamados, ¿verdad?, a ser agentes del reino de Dios en este mundo. La dignidad humana se exalta desde el horizonte de la vida eterna que nos ofrece Cristo. Y por eso mismo, una certeza, esa certeza cristiana en Cristo de que la vida tiene sentido, que el dolor, que el sufrimiento, que la humillación, que la vergüenza, que la muerte no tienen la última palabra. La muerte, el dolor, los sufrimientos son asumidos bajo la esperanza
en un horizonte de sentido, desde el triunfo de la vida obrada por nuestro Señor Jesucristo resucitado. ¿Cuántas personas no tienen esta esperanza y por lo mismo a veces su sentido de la vida puede verse ofuscado? Bueno, este es un año para nosotros de renovar nuestra propia esperanza. Creemos en la vida eterna, por eso tenemos esperanza en el hoy, en el mañana. Cristo ayer, hoy y siempre. Celebramos su primera venida, pero esperamos su segunda venida, la consumación de esta obra poderosa que ha comenzado ahora, como un grano de mostaza, que hay que aprender a verla, como Jesús nos enseñó en las parábolas, pero que crece, que está ahí en Cristo Jesús y por el Espíritu. Por eso también ser conscientes que cuando en la Eucaristía, ¿verdad? Decimos, ven Señor Jesús, como lo dicen los textos bíblicos, pues esa esperanza de la Eucaristía que proclamamos juntos se tiene que desparramar en nuestra vida cotidiana. Este es un año para renovar aquello, para ser más conscientes de eso. La esperanza cristiana no defrauda. No defrauda porque nuestro Señor Jesucristo se entregó por nosotros una vez y para siempre. Jesús, muerto y resucitado, es el centro de nuestra vida. Con su resurrección celebramos el triunfo de la vida sobre la muerte y Él es el centro de nuestra esperanza y sigue aquí y lo esperamos más plenamente en su consumación. Por lo tanto, Francisco, una y otra vez en su bula, que es la que estamos repasando nomás en este primer encuentro, ya vendrán más adelante otros temas que harán otros colegas. Es un año, por lo tanto, que basados en esta esperanza, renovemos nuestro discipulado, renovemos nuestra vida cristiana. Hagamos más presente el hecho de que somos bautizados, que nos hemos unido a Cristo muerto y resucitado, que somos movidos por el Espíritu, dejarnos mover por Él, dejarnos abrazar por Él. Él es el centro y el primero. Y el Papa dice, recordemos a los mártires que entregaron su vida con la esperanza y la certeza de que Cristo cumplía las esperanzas y que Él nos espera más allá de la muerte, siempre. Con Él hoy, con Él mañana y con Él siempre. Nos espera con Él y desde la fe, en la esperanza, un encuentro todavía más pleno con Jesús en la comunión con Dios. San Agustín en una frase que retoma el Papa Francisco en su bula, dice, cuando me haya unido a ti con todo mi ser, nada será para mí dolor ni pena. Será verdadera vida mi vida, llena de ti, Señor. Hermosas palabras de San Agustín que resumen un poco todo esto. Falta poco, vamos terminando. Tened esperanza. Por lo tanto, Francisco al final de su bula retoma muchas cosas y nos recuerda, cristianos, discípula, discípulo, Él, Él, el que están viendo ahí en esa pintura, Jesús, Él es nuestra felicidad. Y como nos dice la Escritura, por medio de Pablo, nada nos separará de su amor. Esa es nuestra esperanza. Ahí estamos anclados. Por eso sabemos que la esperanza no defrauda. Por eso sabemos que la esperanza no es una ilusión, sino que es una realidad que se gusta, pero que nos abre a una llenura mayor en encuentro con Él. Porque sabemos que su juicio es de amor, que confiamos en su misericordia y en su indulgencia, una palabra que escucharemos mucho en este jubileo y en otras charlas se explicará mejor. Por lo tanto, es un tiempo este año jubilar para acudir a hacer viva, a acoger la misericordia y la indulgencia poderosa de Cristo. Celebrar y acoger. Es un año de celebrar y acoger cuán ilimitada es la misericordia de Dios, que es un año que nos invita a expresar con
cosas concretas, la plenitud del perdón de Dios. Como dice el Salmo 103, Él perdona todas nuestras culpas y cura todas las dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. Es un año para alegrarse de eso, para darle gracias por eso, porque es verdad, porque es verdad. Él destruye nuestros pecados y sana nuestros corazones. Él puede levantarnos porque nos abraza primero. No hay mejor manera, nos dice Pablo en la segunda de Corintios, de conocer a Dios que dejándonos reconciliar por Él. Es verdad que el pecado deja huella, que conlleva consecuencias, que deja en nosotros muchas veces apegos desordenados, heridas que no terminan de cerrar, malas tendencias, etcétera. Acojamos su indulgencia, acodamos a ella que termina de sanar aquellos restos de la pena que queda en nosotros, aunque nuestros pecados hayan sido perdonados. Dios nos perdona y nos ama eficientemente en la entrega de Cristo, pero este también es un año de poder ir sanando aquello que queda ahí como rescoldo, como ceniza. Termino ya casi con estas palabras del Papa Francisco en la bula que hemos en el día de hoy, en nuestro primer encuentro de este ciclo de charlas espirituales dedicadas al jubileo, unas palabras que pueden ayudarnos para animarnos a celebrar este año, hacerlo vida, y quizá que usted pueda leer su bula, que la puede descargar por internet, que se llama La esperanza no defrauda. Dice así el Papa: la experiencia de acoger la indulgencia colma de perdón. Abre el corazón y la mente a perdonar. Perdonar no cambia el pasado, no puede modificar lo que ya sucedió. Y sin embargo, el perdón puede permitir que cambie el futuro y se viva de una manera diferente, sin rencor, sin ira ni vergüenza. El futuro, iluminado por el perdón, hace posible que el pasado se lea con otros ojos, más serenos, aunque estén aún surcados por las lágrimas. Quisiera agradecer la presencia de todos ustedes en este encuentro organizado por la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de la Universidad Católica de Concepción. Agradecer, como decía al principio, a las instituciones amigas que nos han ayudado a difundir. Y antes de terminar con lo que les voy a decir que juntos podamos hacer, que es la oración del jubileo, para justamente terminar también con un sentido común entre todos nosotros espiritual, ¿verdad? Recordarles que este es el primer encuentro y que estén atentos y atentas a nuestras redes sociales para que allí puedan ver cuándo es el próximo encuentro. También recordarles que nuestra facultad siempre está abierta para apoyar la formación cristiana y que tenemos varios programas, seminarios, muchos de ellos gratuitos, en los cuales podemos acudir para robustecer nuestra vida cristiana. Entonces, agradecidos de ustedes y agradecidos sobre todo del Señor, que nos permite ser peregrinos en esta vida de esperanza con sentido, les invito a que terminemos nuestro encuentro haciendo juntos la oración del jubileo, invocando en nuestra vida la presencia del Señor y la bendición del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos decir juntos, cada uno allí donde esté: Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme,
en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Muchas gracias, buenas noches y que Dios nos bendiga a todos. Un abrazo cordial y nos vemos en el próximo encuentro que por redes sociales se avisará. Estad atentos. Muchas gracias, buenas noches.